sea tu nombre, Señor amado. Te damos las bienvenidas. Damos la bienvenida a cada uno de los que están llegando a esta cita que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. Porque esto no es obligatorio, esto es voluntad, lo que el Espíritu Santo pone en su corazón, y en esta noche ha puesto en su corazón el entrar puntual a esta cita, 8 en punto, hora de Georgia, para tener una cita con la palabra de Dios. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. La Iglesia Cristiana, la Misericordia de Dios es infinita, les da la cordial bienvenida para que ustedes en la comodidad de su hogar puedan disfrutar de la palabra de Dios. A continuación, como es de costumbre, mi esposa tiene la palabra. Dios les bendiga, es un placer, como dice mi esposo, estar nuevamente al aire compartiendo la palabra del Señor. Nuestro Señor es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces Él está, su Espíritu Santo, en cada uno de los hogares. Le demos la bienvenida, que la paz de Él fluya, sus ríos de agua viva, y nosotros creyendo en fe, y Él está. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 141. Es importante, como les digo cada noche, que debemos de estar también leyendo la palabra, porque solamente a través de que cada uno de nosotros se goce leyendo la palabra, el Señor ministra. Por eso dice, escudriñad las Escrituras. Entonces vamos a leer el Salmo 141 y la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras, que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Gloria a Dios. Les pido que inclinen su rostro donde están cada uno de ustedes y vamos a orar para dar inicio a esta célula virtual. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la bienvenida, Padre, a tu nombre que es sobre todo nombre, Padre Santo, ante el cual toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Te damos la bienvenida, mi Cristo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Oh, poderoso eres, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les pedimos que sean ustedes ministrando nuestras vidas, oh mi Dios. Que seas tú poniendo en nosotros, en cada uno, Señor, un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Padre. Que nos toque, que nos ministre, Padre Santo. Que nos haga entender, Padre Santo, que toque esa conciencia, Señor, en nosotros, y que tu luz fluya, Padre Santo, de tal manera, Padre, que podamos reflejarnos ante tu santidad y poder ver nuestra persona, Padre. Cúbrenos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Amén. Yo sé que estás aquí.
Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor amado, Dios eterno. Gracias, Padre, gracias. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 36. Lucas, capítulo 4, versículo 36. Creo que todos ya la encontraron. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre Dios glorioso, Padre celestial,
en esta oportunidad que nos han dado, Señor, de disfrutar tu maravillosa palabra, Dios eterno. Te damos las gracias, Padre, desde nuestros hogares y desde aquí, Padre Santo, que nos has puesto, Padre, para predicar esta palabra, Señor. Seas tú bendiciendo a cada uno de los que están aquí y los que escucharán, Padre, a través de las redes sociales. Te pido que bendiga su vida y toque su espíritu con tu espíritu, Señor, porque nuestra palabra, la palabra de hombre, no es nada, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, toma el control de este lugar y el tiempo que tú nos has regalado. Bendito sea tu nombre, amado Señor. Para darles un contexto de lo que he cogido este tema, es cuando el Señor Jesús estaba salvando a un muchacho de un espíritu inmundo. Y a lo que él actuó sobre ese espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo le reconoció al Señor. Si usted lee desde el versículo 31, usted se va a darse cuenta. Pero lo más interesante es el texto que nosotros hemos tomado para esta enseñanza, que es el versículo 4:36. Y a este tema le hemos titulado a esta enseñanza, ¿qué palabra es esta? Aquí, queridos hermanos, nos damos cuenta y nos causa admiración porque la gente no miró al hombre. La gente no percibió la humanidad de Dios, de Jesús me refiero, ya que era tan popular en ese tiempo. Pero la gente pudo ver el poder de la palabra que había en Jesús. Identificó ese poder, su palabra. La gente no dijeron, hermanos, ¿qué predicador es este? ¿De qué denominación es? ¿De qué país es? ¿Qué profeta es este? ¿Qué siervo de Dios es este? No. La gente dijeron, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda sobre los espíritus inmundos y sale. Gloria a Dios. Ahora yo le pregunto, querido hermano, querido escucha, ¿qué aspiración tienes, amado hermano? ¿Qué clase de creyente quieres ser? Yo estoy seguro y estoy claro y convencido que escogeríamos la clase de creyente que tiene una conexión y una llenura con la palabra de Dios. De forma que podamos tener una autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre el mundo espiritual y aún sobre el espíritu de los hombres, para influenciarlos con la palabra de Dios a través de la evangelización, que se conviertan a Cristo, que hagan su voluntad, la voluntad de Cristo, y que cumplan las leyes de Cristo y de Dios. O sea, que todas las personas a nuestro alrededor puedan ver el camino para que puedan tomar el orden de Dios de acuerdo a cómo la palabra sale de nosotros, y esta palabra esté bajo la perfecta voluntad del Padre. Cada duda, cada necesidad, cada propuesta que yo necesito en mi vida debe ser el resultado de la palabra de Dios, que me ha revelado y comunicado en el corazón. Yo necesito la palabra de Dios. Iglesia, necesitamos la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra, el mundo. Y el mundo y todo lo que hay en él. Dios no hizo el mundo con un pensamiento. Dios hizo el mundo
con su palabra, queridos hermanos. Dios no hizo el mundo con un aplauso. Dios no hizo el mundo al hacer sonar los dedos. Dios hizo el mundo hablando y declarando su palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque las palabras son espíritu y las palabras son vida. La autoridad del reino de Dios está en la palabra de Dios. El poder y la autoridad del creyente está en la palabra de Dios, que está en ti a través del Espíritu Santo, que está en ti, porque ¿quién revela la palabra de Dios? ¿Quién comunica lo oculto que está en el corazón de Dios? ¿Quién nos muestra la verdad y la voluntad eterna de Dios? Pues Dios, el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que Dios nos revele su palabra. Necesitamos tener comunicación y comunión con Dios. Necesitamos que Dios nos hable. Amén. Necesitamos tomar esta palabra y comérmela, como en Ezequiel capítulo 3 versículo 1 y en Juan en Apocalipsis capítulo 10 versículo 9. Es necesario que profeticemos sobre muchos pueblos y naciones, queridos hermanos, porque creemos que esta palabra de Dios, todo lo que está escrito en este libro, queridos hermanos, en este libro es palabra de Dios. Amén. Porque esta palabra escrita es la que te da el fundamento, el carácter, la estabilidad emocional y espiritual, para que tú puedas discernir la voz audible del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como yo sé que Él me ha hablado, porque nunca Dios va a contradecirse Él mismo o lo que está escrito. Necesitamos, queridos hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo en su palabra: hay dos hombres, uno edificó la casa sobre la arena y el otro edificó sobre la roca, o sea, sobre la palabra de Dios. El que edificó en la arena sufrió ruina, porque vino el diablo, porque vinieron las tentaciones del mundo, las presiones del mundo, y acabaron con esa casa, porque estaba fundada en la arena. Y en las emociones, y en las percepciones personales, en los idealismos del mundo, en la forma carnal de ver la vida. Pero cuando yo fundamento mi vida en la palabra de Dios, vivo, que Él que hizo los cielos y la tierra, cuando yo establezco mi vida en los principios eternos, cuando yo establezco mi vida en la santidad de la palabra, en la eternidad de la palabra, lo que es inconmovible de la palabra, no importa que venga el diablo a mi casa, no será destruida jamás. Amén. Gloria a Dios. No importa que el diablo me tiente, no caeremos jamás. No importa lo que el mundo, el diablo, los hombres traten de hacernos. No va a pasar nada con nuestras vidas, con nuestra familia. ¿Por qué? Porque yo estoy fundado sobre la roca que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Las tribulaciones van a venir, van a llegar a nuestras vidas, porque Jesús dijo en la Biblia. Les invito a que vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 27 y 28. Hebreos capítulo 12, versículos 27 y 28. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 27 y 28. Y si no alcanza, pues anote para que usted pueda revisarlo más tarde. Y esta frase: aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles,
como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, cuando vienen las tribulaciones, tienen que venir para que se vayan las cosas inconmovibles. Ahora, una pregunta. ¿Por qué viene la tribulación, la tentación? La tentación viene para que tú descubras dónde estás fundado. A veces culpamos al príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Desde luego, no podemos pasar por alto la maquinaria que él utiliza, pero Dios también utiliza para sus propósitos. Él lo utiliza para sus propósitos. Viene a tentarnos y la razón por la cual la tentación viene es para que tú descubras dónde está fundada tu vida espiritual. Y si no fuese así, ¿cómo podríamos explicarnos que el Padre envió a su Hijo al desierto para ser tentado por el diablo? No solamente viene para que tú descubras lo que crees, lo que tienes o dónde estás parado, sino también para que pongas por obra lo que tienes y lo que crees. Y para que sepas que estás parado en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesús. Para que agarres confianza y sepas que ni el viento ni el río que golpean con ímpetu van a tumbar tu casa. Para que te acostumbres que no importa lo que haga el mundo o el diablo o los hombres, tu casa no caerá y tengas esa plena confianza en el Dios Padre verdadero. Amén. Tenemos que entender que necesitamos la palabra de Dios en nuestros tiempos. Y cuando el tentador vino, en Mateo 4:11, no necesita irse a la Biblia, en Mateo 4, versículo del 1 al 11, a tentar a Cristo en el desierto y comenzó a decirle: dile a las piedras que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. ¿Cómo usted, querido hermano, le respondería? Yo no sé cómo usted le respondería a usted al diablo, pero Jesús le respondió con la palabra. Jesús no se valió del ayuno para decirle al Padre: Padre, estoy en ayuno, háblame, ¿qué le digo a Satanás? Pero nosotros nos olvidamos que ya tenemos la roca dentro de nuestro corazón, que es Cristo. Se nos olvida que ya estamos fundados en Cristo. Se nos olvida que ya tenemos la palabra dentro. El verbo está dentro de mí, dentro de ti. Y cuando leemos la Biblia, nos estamos llenando de la palabra de Dios. Y esa palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Gloria a Dios. El diablo no puede resistir a la palabra. Cuando Jesús se enfrentó a él, no empezó a decirle, como les dije: dame una profecía para humillar a Satanás. Él le dijo: escrito está. O sea, se refirió a la palabra de Dios. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Con este ejemplo el Señor nos dice que no basemos nuestras vidas en sensaciones, no fundamente su vida en misticismos, no fundamente su vida en experiencias ultrasensoriales. Base su vida en la Biblia, base su vida en la palabra de Dios. Porque Pedro dijo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dijo: tenemos también la palabra profética más segura.
Pero hay muchos cristianos que van a las iglesias buscando profecía y no saben que esas personas que tienen profecía lo único que tienen son espíritus de adivinación, y que el Señor los reprenda porque entran a engañar a la grey de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y creen que recibieron profecía y se esmeran en buscar a esos espíritus de adivinación. Porque cuando usted le dice al diablo lo que está en la Biblia, él sabe que usted está profetizando y que usted está hablando por medio del Espíritu Santo, porque estas palabras no la inspiraron hombres, la inspiró el Espíritu Santo. Y cuando yo la creo, y cuando yo la vivo, y cuando yo la detengo y la guardo con amor, esa palabra en mí tiene poder. Amén. 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 ¿Cuánto amas tú la Biblia? ¿Cuánto la amas? Porque te voy a decir algo: mientras más tú la ames, más poder habrá en ti. Mientras más le hables, el diablo dirá: ¿qué palabra es esta? Él no dice: ¿quién es este cristiano? Él va a decir: ¿qué palabra es esta que con autoridad me reprende, me manda y yo tengo que obedecerla? A él no le conozco, pero la palabra que habla es poderosa. Aquí, queridos hermanos, ¿quién necesita la palabra de Dios? Creo que todos los que estamos escuchando necesitamos la palabra de Dios, pero a la vez tenemos que entender y tenemos que tener fundamentos claros en nuestra vida espiritual. Uno de ellos es que la palabra de Dios hizo el universo. La palabra de Dios creó el mundo. La palabra de Dios trajo orden al mundo en el cual vivimos. La palabra de Dios nos creó a nosotros, y todo lo que se ve aquí, eso está en Hebreos, en capítulo 1, en capítulo 11 de Hebreos, en Juan capítulo 1, y eso que no hemos ido al Antiguo Testamento. En Hebreos 11, versículo 3, dice la palabra, anota hermano, en Hebreos 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que hizo el universo, la palabra de Dios. De modo que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y en Juan 1, ¿quién no sabe ese versículo famoso? Dice: en el principio era el verbo, o la palabra, hermanos. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El mundo por él fue hecho. Ponga atención, el mundo por él fue hecho, y nada lo que ha sido hecho sin él fue hecho. Y nosotros pretendemos, queridos hermanos, hacer las cosas, lograr grandes cosas, tener éxito, incluso someter al diablo, someter al mundo, vencer a la adversidad y a la oposición del mundo, que odia el Evangelio, que odia a Dios y odia a Cristo y odia al Espíritu Santo, y pretendemos hacerlo sin la palabra de Dios. Esa es una locura. Olvidémonos de eso, ni lo intentemos, queridos hermanos. Déjeme decirle una cosa, querido hermano: nunca podremos llegar a lo que Dios quiere hasta que entendamos que en nosotros mora la palabra, y que esa palabra podemos lograr todo lo que Dios nos ha dicho con la palabra de Dios. El enemigo sabe, y por eso el tentador no quiere que entendamos esto. Fuimos santificados para hablar la palabra de Dios. Fuimos santificados para ejercer la autoridad con la palabra de Dios. Tú eres
un santificado por Cristo, por la sangre, para que puedas usar la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Por favor, síganme en Hebreos capítulo 1 al 3. Y en Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y en el 3 del capítulo 1 de Hebreos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Retomando lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo le hablaba a Dios a los antiguos? Le hablaba por medio de los profetas, pero entendamos algo, queridos hermanos. Cuando el Espíritu Santo y cuando el Padre querían traer una bendición a la tierra o querían establecer la voluntad de la tierra, ellos venían sobre los profetas y derramaban en ellos, en su espíritu, la palabra. O sea, que el Espíritu venía, derramaba la palabra y después se iba. Por eso ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento diferentes capítulos y diferentes pasajes donde dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre tal y profetizó. Y el Espíritu Santo no vivía en ellos solamente, venía a ratos, venía por causa de la palabra, por causa de la palabra que tenía que venir, ya sea por misericordia o ya sea por ira. Como leímos en Hebreos, dice que el Padre Dios había hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Y en el verso 2 dice: pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Jesús de Nazaret, Jesucristo, el que murió por nosotros. Quiero que vaya entendiendo, hermano, ya que el Espíritu Santo, ya Dios no viene a raticos. Él ya no viene y se va sobre el creyente. Ahora Él viene a vivir dentro del creyente y viene a hablarle al creyente desde dentro de su corazón. Amén. Ahora entienda que el Espíritu Santo no viene por un momento de gran necesidad suya. Él ya vive en ti. Tienes que creer esto y siempre está disponible para darte la palabra que tú necesitas y para darte el mensaje y el poder y la autoridad que tú requieres para echar fuera al enemigo, para tener autoridad y poder sobre los espíritus inmundos. Pero eso nunca hubiese podido ser realidad a menos que Él nos hubiese santificado en la sangre de su cruz. Siempre métete eso en tu corazón. Por eso dice: antes habló de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo. Pero si usted sigue leyendo conmigo va a encontrar esto: la cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. ¿Cómo Dios sustenta todo? Con la palabra de su poder, la palabra de Cristo, el Verbo, la palabra es Jesús, habiendo efectuado por medio de sí mismo la purificación de nuestros pecados. Se sentó
a la diestra y a la majestad de Dios en las alturas. Quiero que lo entienda. Jesús fue a la cruz para que usted y yo tengamos que esperar, para que no tengamos que esperar algún momento en que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros y revelarnos algo. Ahora que hemos sido lavados con su sangre y hemos sido hechos no solamente hijos de Dios, sino herederos, porque es lo que dice allí, que el Padre lo constituyó heredero de todo, siendo Él la substancia misma de Dios, el resplandor de su gloria, el cual purificó por sí mismo nuestros pecados, para que ahora también nosotros, con la palabra de su poder, podamos hacer todas las cosas posibles. Desde luego, entendamos que hay una resistencia, porque resulta que estamos tan canalizados, tan mundanalizados, estamos tan metidos en el mundo, que no podemos discernir. Simplemente cuando nos hablan de ser como Dios, o de estar en la atmósfera en que Dios vive, o de pensar como Dios piensa, o de hablar el idioma que Dios habla, no es tan fácil. No es tan fácil entender esta atmósfera espiritual, esta atmósfera preciosa de Dios. No es tan fácil renunciar a la vida que llevo, al pecado que me gusta, a la forma de hablar que tengo, a la mentira que oculto, a la soberbia y al orgullo que poseo. No es tan fácil aceptar que Dios me quiere en un nivel superior al que yo vivo. No es tan fácil aceptar que Dios quiere para mí un nivel de santidad mayor, del cual yo estoy viviendo y además me aferro y no quiero salir de ahí. No es tan fácil, y por eso yo lo entiendo. Pero en esta noche, querido hermano, dejemos que la semilla de la palabra entre en nuestros corazones, porque yo creo que esta palabra tiene poder para transformar almas, para transformar nuestra vida y darnos esa herencia. Amén. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. ¿Realmente lo crees? Amén. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cada vez que escuche, querido hermano, cada vez que quieres ser como Dios, cada vez que quieres mantener tu imagen como hijo de Dios, cada vez que tú luchas y te esfuerzas por vivir como un hijo de Dios, en la santidad de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en todo lo que respecta al reino de Dios, te voy a garantizar algo: el mundo te va a odiar más, el mundo te va a rechazar, el mundo te va a relegar, el mundo te va a ignorar. Santo Dios Padre Celestial. El diablo te va a perseguir más y vas a hacer más presión, porque el diablo sabe que el día en que tú encuentres este nivel y encuentres esta herencia y esta verdad, tú le vas a hacer mucho daño. Claro, ahora que nosotros vivimos en mundos religiosos, metidos en la religiosidad, haciendo lo que podemos, viviendo en cierto nivel espiritual, no hay problema. Hasta el diablo nos deja quietos, no nos molesta. Pero cuando tú decides: yo quiero ser uno con Dios y quiero renunciar a toda inmundicia, quiero renunciar a todo orgullo, quiero renunciar a toda maldad, quiero renunciar a toda perversidad, quiero renunciar a toda idolatría, yo quiero renunciar a todo lo que es corrupto, a todo lo que es mundano, a todo lo que es de este mundo, a todo lo que no le agrada a Dios. Yo quiero ser limpio, yo quiero ser puro,
Yo quiero ser santo, yo quiero ser justo, yo quiero ser noble, yo quiero ser obediente, yo quiero ser luz, yo quiero ser sal de la tierra. Amén. Las cosas se ponen difíciles. Solo el Señor pudo decir lo que dijo en Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque Él viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada contra mí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El Padre y yo somos unos. Tomaron piedras para apedrearle. Jesús respondió en esa ocasión: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, tú te crees Dios. Así que cuando tú quieres subir a ese nivel donde ya tú no quieres decir palabras malas, tu familia primero tendrás que enfrentar. Y van a decir: bueno, ¿y qué? ¿Tú te crees Dios? Que ahora no dices groserías, eres muy santo y muchas cosas más. Ah, claro, ahora te crees Dios. Es que déjeme decirle, hermano, que nadie que tenga a Dios adentro puede comportarse diferente de Dios. Amén. O sea, ahí se resume el Evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de una vida religiosa, gloriosa, una vida sin pecado, una vida justa, una vida limpia, una vida santa, una vida recta, querido hermano. Ahí se resume todo. Pero nunca se logrará esto sin la autoridad y sin la intervención divina del poder de la palabra de Dios. Porque nadie puede ser cambiado a menos que la palabra de Dios actúe en ella. Recuerde esto: la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Ella tiene poder para hacer todo lo que Dios ha dicho y para lo cual la envió. La razón por la cual yo adquiero la naturaleza de Dios, la cual es la razón por la cual yo nazco de nuevo, porque a través de la naturaleza de Dios nosotros nacemos de nuevo, es por causa de la palabra del Verbo que se metió dentro. Si usted no me cree, usted puede ir a Juan capítulo 1, en el versículo 12 y el 13 dice: los que recibieron la palabra los que recibieron su palabra y los que recibieron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No le estoy mintiendo, la palabra lo manifiesta. ¿Qué es lo que me eleva a la posición de hijo de Dios? Recibir la palabra de Dios, recibir al Verbo, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mundo por Él fue hecho, o sea, las mismas palabras que hizo el universo, las mismas palabras que arregló el mundo, que el diablo desordenó, esas mismas palabras que me constituyen, me da a mi poder y autoridad para ser hechos hijos de Dios. Ahora, una vez que la palabra de Dios entra y me cambia, entra y me hace nacer de nuevo, entra y me santifica, yo no puedo regresar a la vieja naturaleza. Escuche bien: una vez que toda esta gracia ha entrado en nosotros, yo no puedo retroceder a esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Ahora sí le voy a pedir que busque en la Biblia. En la palabra nos da una luz para entender por qué al respecto. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículos del 5 al 6. Vamos a ver por qué nosotros no podemos retroceder. Por qué después de que el Señor ha obrado en nuestras vidas,
con poder y gloria, nosotros ya no podemos retroceder, queridos hermanos. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que encuentren Hebreos capítulo 6, versículos de 5 al 6. Su palabra dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. 6. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimientos, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Es fuerte esa palabra, queridos hermanos. Vamos a explicar un poco esto. Una vez que retroceden, ellos caen en condenación, porque ellos están rechazando al Hijo de Dios, están rechazando la palabra de Dios. Los que gustaron, dice, los poderes del siglo venidero, es decir, el poder de la palabra que ahora entró en ellos. Tú no puedes, después de que recibiste a Cristo, entonces rechazarlo, darlo la espalda, porque tu postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque la razón por la cual las huestes de maldad se te salieron del cuerpo, los demonios te dejaron quieto y no te molestaron más, es por causa de que la palabra es esta. ¿Qué palabra es esta? Que cuando entran en mí los espíritus inmundos tienen que salir. Es el poder de la palabra. Ahí está todo. Por eso vamos a Cristo. Te hago una pregunta. ¿Jesús te santificó? La sangre de Cristo te lavó tus pecados. Jesús hace la comparación. Si aquellos hombres a quienes les vino la palabra por un ratito, como en el Antiguo Testamento, si aquellos a quienes le vino la palabra por un momento, como a Elías, que Elías para conseguir la palabra tenía que estar en la presencia de Dios. Y ahora es lo mismo, tenemos que estar en la presencia de Dios. Y la frase de él era esta: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amén. Porque si yo quiero mantener este nivel de Dios, este nivel de hijo de Dios, esta atmósfera de Dios, yo tengo que estar en la presencia de Dios. Pero eso en el Antiguo Testamento era un trabajo más fuerte que el de ahora, porque resulta que ahora nosotros, aunque estamos en la presencia de Dios, nosotros tenemos un aval que se llama el poder de la sangre de Cristo y la presencia y la llenura de la gloria del Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado a través de Cristo. Ellos no lo tenían, nosotros ya lo tenemos, somos privilegiados. Gloria a Dios. Aleluya, alabado sea su nombre. Ahora, por lo tanto, somos más responsables de no despreciar al maravilloso Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y dice la Biblia: no lo entristezcáis, no lo contristéis, porque es las arras de vuestra herencia. Recuerda que Jesús es el heredero de todo y nosotros somos coherederos con Cristo y herederos de Dios por medio de Él. Amén. Nunca la palabra me dará mi herencia a menos que venga por medio de Jesús. Porque mi conexión con el reino, mi conexión con lo eterno, mi conexión con la promesa, mi conexión con lo maravilloso de Dios es Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nadie puede recibir al Espíritu Santo si Jesús no le envía por medio de su sangre. Somos capacitados para recibirlo ahora. Si estos hombres que solamente recibían el Espíritu Santo por un momento y les venía la palabra de Dios, los llamó dioses,
al que el Padre santifica con la sangre de la cruz, al que el Padre llena con el Espíritu Santo, ¿cómo se llamarán? Santo Dios, mire esa pregunta que le estoy haciendo. Les dejo esa pregunta para que usted busque la respuesta con la palabra. Estos versículos están en Juan, anote, en Juan capítulo 10, versículo 34 y 35. Continuemos. Somos hijos de Dios. Amemos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Pero esa palabra vendrá por medio de la comunión del Espíritu Santo en tu vida. Comprobémoslo. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 21. Si usted encuentra la cita bíblica, acompáñeme. Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. ¿Tú quieres que la palabra se te revele? ¿Tú quieres que la palabra de Dios venga a tu vida en abundancia? ¿Tú quieres que la autoridad y el poder de la palabra fluya en ti? ¡Ámala! Por eso te dije hace un rato, ¿cuánto amas la Biblia? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto de ella atesoras en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón? ¿Cuánto de ella hay en tu lengua cada día? Porque el que ama a Dios, escúchame, el que viene de Dios, el que Dios envió, el que nació de Dios, el que pertenece al reino de Dios, las palabras de Dios habla, porque él que es terrenal, las palabras del mundo habla, porque el terrenal cosas terrenales habla, y el que viene del cielo habla la palabra de Dios. ¿Qué palabra estás hablando tú, querido hermano? A todos los hermanos que están en la célula les pregunto, ¿qué palabra estás hablando tú? No seas más un impío disfrazado de cristiano, porque el que está nacido de Dios habla la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. El que está conectado con Dios, que habla la palabra de Dios, ¿en qué piensas? En los planes de Dios, porque tiene la mente de Dios. Estamos inmiscuidos en todo lo que es la economía de Dios y es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Mire, por eso, esto es un trabajo, esto es una batalla. Por eso el Evangelio no es para cobardes, el Evangelio es para valientes. Es para valientes, porque cada día yo debo tomar la Biblia y escudriñarla, porque yo sé que la autoridad de nuestra vida, la autoridad de nuestro ministerio, el poder para lograr los objetivos del reino, se devengan de la palabra de Dios. Usted quiere ver el cambio en su vida, agarre su Biblia, medite de noche y de día. Hable de ella, y lo poco que usted sepa y entienda, compártala siempre, para que usted vea sus frutos, porque el que viene de Dios, la palabra de Dios habla. Él dijo, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le ama y yo le amo y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama y guarda mi palabra, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Mire, qué bendición. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que la envió. También nuestro Padre Celestial Jesús es obediente a la palabra del Padre, porque Él y el Padre son uno, hermanos. Entrando a una conclusión,
Quisiera que vayamos todos a Juan. Les invito, vamos a ver 2 capítulos de la Biblia para dar por terminada esta enseñanza. En Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Vayamos a Juan capítulo 16, versículos de 13 al 15. Hagamos un poquito de tiempo para que usted encuentre la palabra de Dios. Juan 16, versículos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. El 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío y os hará saber. O sea, que no estaremos engañados. O sea, que el Señor siempre estará con nosotros, en comunicación con nosotros. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Y ahí vamos a ver 3 versículos más. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Por favor, vaya a sus Biblias. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, querido hermano. Y ahora ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, más adelantito, del 12 al 13, versículos 2 y 13. Leímos el 9, vamos al 12 y al 13, al versículo 12 y 13 de 1 Corintios capítulo 2. Dice el 12: y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que nosotros entendamos lo que es gracia, para que entendamos lo que es los dones del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora queremos hacer una invitación a todos los que están mirando esta célula cristiana virtual para que vengas a los pies de Jesús si tú quieres un cambio en tu vida y quieres ser hijo de Dios y quieres ser santificado en la sangre de la cruz y quieres que el poder de la palabra de Dios cambie, te santifique, te eleve a una dimensión, a la naturaleza divina del Señor. En este momento, este es tu momento. Simplemente abre tu corazón y recibe a Cristo. Abre tu corazón al Señor. Jesús te ama y Él murió por ti en la cruz. Inclina tu rostro, que es tiempo de orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero, te damos gracias por este tiempo, Señor. Tu palabra, Señor. Tu palabra, Padre. Que se quede en nuestros corazones, Señor. Pon ese amor, Padre, para amar tu palabra, Señor, para entenderla, Señor. Entenderla viene de ti, Señor. Pero pon el querer como el hacer, Padre, para que podamos coger tu sagrada palabra, Señor, y escudriñarla, Señor amado. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, bendice a cada uno
los de esta célula virtual y a todas las personas que a través, Padre, de las redes sociales escuchan esta enseñanza. Tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor. Ten misericordia de nosotros, oh Padre Celestial. Esperamos tu venida y para eso tenemos que estar preparados en tu palabra, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor. Amén, Señor, amén. Damos gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada y por este tiempo valioso que han dado a la palabra de Dios. Gracias, hermanos.